Bienvenidos a su podcast Hablemos de Política. El día de hoy es un día particularmente especial, creo yo, para todos los peruanos, sobre todo en lo que respecta a la obra pública, ¿no? Se ha aprobado ya a nivel del gobierno central el presupuesto de la República para el año fiscal 2026. El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado lo siguiente y permítame que lo comparta con ustedes porque es de la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno aprueba proyecto de presupuesto 2026 por 257.562 millones de soles. No, no es mentira y no es un sueño. El monto es extraordinariamente alto para un país que según algunas opiniones se cae a pedazos. De ninguna manera, claro que no, señores. Nuestro país viene creciendo a paso firme. Lo que pasa es que el desorden político no nos permite ver la realidad y que la mala acción de algunos gobiernos, sobre todo a nivel local, no permite tampoco que la población sienta que ha mejorado su calidad de vida. Pero eso ya es responsabilidad de los gobernantes, no del sistema de gobierno, no del sistema económico y mucho menos de la Constitución de 1993. Repito, el gobierno aprueba proyecto de presupuesto 2026 y el monto es de 257.562 millones para impulsar servicios e infraestructura en todo el país, o sea, en los tres niveles de gobierno, nacional por intermedio de sus carteras ministeriales, a nivel de las regiones y a nivel de todas las municipalidades, sean ellas provinciales o inclusive distritales. ¿Qué más dice? Recursos descentralizados fortalecerán la capacidad de gobiernos regionales y locales, que registran incrementos de 8,6% y 3% respectivamente. Vale decir que el 2026 los gobiernos regionales obtendrán mayores recursos del gobierno central en la redistribución de riqueza por un porcentaje que llega a los 8,6%. Y los gobiernos locales, vale decir las municipalidades, tendrán incrementos presupuestales de hasta 3%. El Ministerio de Economía y Finanzas informa que el Consejo de Ministros aprobó ayer de manera unánime el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, por un total de 257.562 millones de soles, lo que representa un incremento de 2,2% respecto al presupuesto institucional de apertura del año 2025. O sea, haber un incremento presupuestal. Esta decisión, que incluye también la aprobación de los proyectos de ley de equilibrio financiero y de endeudamiento, permitirá consolidar la ejecución de obras en infraestructura educativa, salud, transporte y seguridad ciudadana, así como fortalecer los programas sociales beneficiando directamente a los más de 35 millones de peruanos. Durante las últimas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolló un amplio proceso de diálogo con los gobiernos regionales y ministerios como Energía y Minas, Salud, Educación, Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Trabajo, entre otros. Estos espacios permitieron recoger de manera directa las prioridades territoriales y sectoriales, de modo que el proyecto de presupuesto 2026 responda de manera eficiente a las necesidades de la ciudadanía y garantice mejores servicios y calidad de vida en todo el país. El proyecto del presupuesto 2026 se ha diseñado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit de 1,8%, con una meta de déficit de 1,8%. Vale decir que si se va a gastar más de lo que ingresa, que no supere el 1,8%, lo que creo que es manejable para las cuentas nacionales. Desde el inicio asigna recursos a los gobiernos regionales y locales, reduciendo la necesidad de transferencias durante la ejecución. En este marco, el presupuesto de los gobiernos regionales se incrementa en 8,6% y el de los gobiernos locales, que incluyen el aumento del Foncomún en el marco de la Ley 32387, crece en 3%. La continuidad de inversiones en los tres niveles de gobierno está garantizada, así como los incrementos salariales ya autorizados por ley. Paréntesis ahí. ¿Está garantizada la continuidad de los proyectos? ¿Está garantizada la continuidad de la inversión? Cierto. Presupuestariamente hablando, sí, claro que sí. Los más de 157.000 millones de soles. El problema es la capacidad del gasto público que deban tener los gobiernos locales, tanto municipalidades distritales, provinciales y el propio Ejecutivo regional. Y por lo visto hasta la fecha, en casi 3 años de gobierno, es una lágrima lo que está pasando con la capacidad de ejecución presupuestal en estos gobiernos subnacionales. Continúo con la nota. Más del 50% del presupuesto estará concentrado en las funciones de educación,
salud, transporte, previsión social, orden público y seguridad. En educación se destinarán 19.658 millones de soles para remuneraciones docentes. Esa planilla, ¿no? Y 423 millones para culminar el proyecto Escuelas Bicentenario. En salud, 2.229 millones financiarán el mejoramiento de hospitales, 2.229 millones de soles del presupuesto anual 2026 para el mejoramiento de hospitales y 2.535 millones la continuidad del aseguramiento universal. Perdón. En transporte destacan 2.695 millones de soles para la ejecución de las líneas 1 y 2 del metro de Lima Callao y el inicio de las líneas 3 y 4, además del ferrocarril Lima-Ica. En seguridad ciudadana se asignarán 5.140 millones de soles para intervenciones policiales y 1.009 millones de soles para investigación y equipamiento criminalístico. Enhorabuena, ¿no? Que ya hayan fijado una cantidad presupuestal que sea identificable para lo que es el tema de criminalística, ¿no? E investigación, que creo que es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. El presupuesto 2026 es una herramienta que refleja la visión de un Estado moderno y responsable, descentralizado, con prioridades claras y enfocado en cerrar brechas sociales y de infraestructura. Cada sol invertido estará orientado a garantizar más y mejores servicios para la ciudadanía, con énfasis en salud, educación y seguridad. Con este paso, el gobierno reafirma su compromiso con un manejo responsable de las finanzas públicas y con el desarrollo sostenible del país, impulsando la competitividad y el bienestar de la población. Y espero que en esa competitividad esté el seguimiento al gasto público de los gobiernos subnacionales, tanto regionales como las propias municipalidades. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente. Acá hay una nota que es un poco la parte oscura de esta ley de presupuesto de la República, ¿no? Que es interesante, en un incremento de más del 2% del PBI sobre el presupuesto del año 2025, comparativamente hablando con lo que viene en 2026. Y esta nota dice lo siguiente, ¿no? Imagina tener un auto con el tanque lleno, ¿no? Lleno de combustible, pero nunca prender el motor. Así pasa con la minería. Deja miles de millones, pero pocas veces se traduce en mejores servicios para las personas. Y este 2025 no es la excepción. En solo 6 meses, o sea, de enero a julio, el Estado ya ha recibido 12.650 millones de soles, un 35% más que el año pasado, y la segunda cifra más alta en 2 décadas, según fuentes de la SUNAT, en el 2025, ¿correcto? Muy bien. Gracias a los históricos precios del cobre, oro y plata. La mayor parte de ese dinero va directo a las regiones mineras. 8.340 millones de soles ya fueron transferidos a municipios, gobiernos regionales y universidades. Regiones como Ancash, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica y Apurímac están entre las más beneficiadas. Según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú, en teoría, todo esto debería verse en obras que mejoren la calidad de vida de los peruanos. En la práctica, mucho se queda en el camino. En lo que va del año, por cada 10 soles de canon minero y regalías para obras, apenas 4 soles, o sea, 4 de cada 10 soles, se han ejecutado. Así, solo 5 departamentos superan el 50% de ejecución, Ancash y Junín. Son ejemplos claros, solo ejecutaron 1/3 de su presupuesto en proyectos, según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas para el 2025. Mientras más dinero reciben los gobiernos subnacionales vía canon y regalías mineras, menos logran gastar, según el Instituto Peruano de Economía, IPE. ¿Y cuáles son las razones? El 65% de municipalidades requieren de capacitación en formulación de proyectos. Esto según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú 2025. Y los gerentes regionales duran apenas 10 meses en el cargo. Propuestas del Bicentenario 2025. Son los datos estadísticos de estas páginas que te estoy mencionando, ¿no? Según propuestas del Bicentenario 2025, cada gerente dura 10 meses en el cargo. Nos enteramos que el día de hoy le han dicho gracias, hasta luego, al gerente de infraestructura del gobierno regional de Arequipa. Apenas 6 meses en el cargo. O sea, no llega ni al promedio nacional, que es 10 meses. 6 meses. ¿Qué se puede hacer con tan corto tiempo al frente de una gerencia tan fundamental e importante
que es la de infraestructura en los gobiernos regionales, particularmente en el de Arequipa. No mucho, claro está. Ahora, el nuevo gerente de infraestructura tiene que empaparse del desarrollo de estos más de 2 años y medio y buscar la proyección en desarrollo de infraestructura para lo que resta del periodo de gobierno. Por Dios santo, a otro perro con ese hueso. Bueno, continúo. La historia repite desde hace más de una década. Entre 2015 y 2024, gobiernos regionales y municipios dejaron sin ejecutar 43.500 millones de soles, ¿correcto? Entre el 2015 y el 2024, gobiernos regionales y municipales dejaron sin ejecutar 43.500 millones de soles del canon, regalías y otros tributos, ¿no? Esto según informe y fuentes oficiales del MEF. Es decir, casi 4 soles de cada 10 se tuvieron disponibles y no los gastaron. Con ese dinero se pudieron construir 553 escuelas del Bicentenario, por cierto, 8.700 centros de salud de primer nivel, o financiar 4 veces el presupuesto de todos los programas de protección social como Pensión 65 y Juntos. Todo con lo que se dejó de ejecutar entre el 2015 y el 2024, lo que no hicieron ni los gobiernos regionales ni las municipalidades, por un monto de 43.500 millones de soles. Sin embargo, estos personajes, con todo desparpajo y sin ninguna vergüenza, y hablo de gobernadores regionales, y hablo de alcaldes tanto provinciales como estatales, quieren más plata. La plata no les alcanza, pero la siguen devolviendo por incapacidad presupuestaria, por incapacidad de ejecución presupuestaria. Increíble. Por último, la minería ya genera miles de millones y puede ser un motor de desarrollo sostenible. Pero si ese dinero no se convierte en agua limpia, salud de calidad, educación que abra camino, seguirá siendo solo una promesa perdida. El verdadero reto es transformar la riqueza en bienestar. ¿Qué harás tú para que cada sol se convierta en progreso para todos los peruanos? Y esa pregunta calza como anillo al dedo a todos y cada uno de los 35 millones de peruanos, descontando alcaldes distritales con sus regidores, alcaldes provinciales con sus regidores, gobernadores regionales con sus consejeros, gobierno nacional con sus ministros y los consejeros y los congresistas de la República. Salvo estas personas que parece que no tienen claro el derrotero y el escenario que requiere la patria, ¿qué vamos a hacer nosotros los peruanos? Yo creo que la respuesta está el 12 de abril del próximo año. Atentos a la jugada.